María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Saludos cordiales, querida familia de Radio María, bendiciones y gracias por la oportunidad que nos dispensan de su sintonía. Estamos en una entrevista más en nuestra sala virtual y con invitados desde varios lugares del país, invitados importantes que nos acompañan y con quienes conversaremos. En esta ocasión, desde el Vicariato de El Tena, nos acompaña el padre Itzay Córdoba y hablaremos de algunos datos importantes, tanto de la misión josefina como de la jornada que tenemos ahí del año jubilar de Radio María. Padre Itzay, muchas gracias por acompañarnos y por el tiempo que nos permite. Gracias y saludos cordiales a toda la audiencia de Radio María por esta oportunidad de compartir y de conocernos mutuamente. Un abrazo también, y el padre ya es la segunda vez que nos acompaña en esta ronda de entrevistas, pero es un buen colaborador de la radio, tanto en lo que desempeña como vicario en el lugar en el que está, así como también en lo que nos ayudan nuestros hermanos de Radio La Voz del Napo, que tienen una gran trayectoria en la evangelización y en la presencia de los medios en la Amazonía. Pero vayamos por puntos, padre. Quisiera que nos converse para comenzar algunos datos históricos sobre la misión josefina en el lugar, desde qué año están, qué tiempo han estado ahí, más o menos a qué actividades se han dedicado durante estos años. Bueno, después de la revolución liberal de Eloy Alfaro, usted sabe que hubo la expulsión de los jesuitas, que eran los que atendían toda esta parte de la Amazonía ecuatoriana, el Oriente, que se llamaba entonces. Y después de eso, pues el Papa vio la necesidad de pedir a la congregación de los padres josefinos de San José, pedirles que si podían atender. Y hace justamente 102 años, ellos fueron los primeros en llegar y pues bueno, primero entraron por la parte de Baños, Puyo, toda esa parte, y después pues ya se fueron estableciendo, ya también entraron por la parte de Papayacta, Baeza. La cuestión es que era un territorio vasto, era toda la Amazonía, que después evolucionó, pero los primeros fueron los josefinos. Ya después se creó el vicariato de Aguarico, que se entregó a los capuchinos, el vicariato de Sucumbíos, que se entregó a los carmelitas, pero desde aquí pues se llegaba, por ejemplo, hasta Nuevo Rocafuerte, ya que es lejos, lejísimos. Entonces era una vasta extensión de territorio que atendía la misión en un primer momento hace 102 años. Justamente hace unas semanas, también las Madres Doroteas, que llegaron 2 años después, están clausurando los 100 años de su llegada. Con lo cual estos fueron los primeros, después se fueron sumando otras congregaciones religiosas. La Amazonía es una extensión de terreno pues que en aquel momento no había carreteras, era el río y las trochas y las montañas, es decir, no era tan fácil el acceso. Y gracias a Dios, pues la misión, en este caso los padres josefinos, las Madres Doroteas, pues fueron los primeros en muchas cosas. Usted mencionaba la radio La Voz del Napo. La radio aún es joven, 54 años, aunque fue la primera en la Amazonía. Pero fueron ellos, estos misioneros valientes y decididos, pues los primeros que hicieron puentes, carreteras, y fueron los primeros que se hicieron los primeros hospitales y también las escuelas. Por ejemplo, el Colegio San José son 78 años, fue también el primero. En todo fueron los primeros, fueron gente que realmente tuvieron esa visión. Primero la evangelización, pero también venía con una esperanza de vida. Donde no atendía al gobierno, la Iglesia estaba, ayudaba y daba luz y esperanza a un mundo. Es muy importante, padre, resaltar esta labor porque 100 años se dice fácil, pero es un arduo trabajo, más aún considerando
estos inconvenientes que se ha tenido, la gran extensión de terreno, la dificultad para llegar a estos sitios y, si no me equivoco, la propia evangelización a los indígenas de aquella zona. Yo recuerdo hace unos años que comenzamos a viajar al Tena y la carretera era difícil. Ahora imaginarnos a 102 años cuál era la situación es una verdadera proeza que se ha llevado a cabo principalmente con la congregación Josefina, que hay que resaltar que también está con 102 años del inicio de esta labor misionera, padre. Bueno, ahora 102 años después, pues seguimos teniendo dificultades porque usted sabe que las carreteras no son las mejores, ya todo y que es una zona petrolera y que ha habido muchos recursos que han beneficiado a todo el estado, pues hemos sido un poco olvidados. No se ha retribuido lo justo y necesario que debería haberse hecho. Todo y con eso ahora es mucho más fácil que anteriormente. También pues es que hay muchos detalles. Por ejemplo, la misión fue la primera en traer la luz a la ciudad de Tena. Y así pasó en todos los centros misioneros del Napo, ¿no? En todo el Napo pues estaban las misiones, los centros misionales donde teníamos a los chicos que se les daba educación, se les tenía en internados. Pues bueno, eso no existía. La luz eléctrica, por ejemplo, era una novedad. Y como le decía, estos primeros misioneros italianos, que eran arquitectos, ingenieros, que sabían de todo, que eran valientes, pues fueron los primeros en hacer puentes. Hay puentes que todavía hoy son de los padres italianos, que fueron los primeros en llegar. Y ciertamente pues se hizo una función del desarrollo social, ¿sí?, de avances en educación, en sanidad y también pues en el tema de la radio o en el mismo idioma quichua. El único libro que yo sepa, ya que existe lengua quichua amazónica, nuestra propia de aquí, que es diferente del de la sierra, es el devocionario quichua del padre Humberto Dorigati. Es un elemento, es un libro que por todas estas generaciones ya vamos en la 10ª reedición y que continúa siendo único, ya porque es la lengua propia de aquí, del Napo, y también el vicariato nuestro comprende también la provincia de Orellana, 2 cantones, Loreto, Puerto Murialdo, y también aquí en Pastaza, Santa Clara y Arajuno, con lo cual seguimos siendo un vicariato un poquito grande. Padre, ¿qué nos puede decir ahora de la evangelización, de la labor que tiene la iglesia en la misión? Por ejemplo, los lugares alejados, el trabajo con las comunidades indígenas, el evangelizar desde las festividades religiosas propias de la iglesia. Se conoce, por ejemplo, que muchas instituciones van a jornadas de evangelización en Semana Santa, en Navidad. ¿Qué nos podría dar de los detalles de la actividad de la iglesia en este tiempo? La misión desde el 1922 hasta hoy 2024 ha evolucionado. Ahora ya no son solamente 6 centros misionales, sino que son 23 parroquias extendidas por todo el territorio. También se han sumado más congregaciones religiosas. Hay padres diocesanos propios, que los padres josefinos han quedado en 2 parroquias, en Archidona y en Tena, 2 parroquias de 23. Ya se va evolucionando a una iglesia propia, ¿no? Entonces, nosotros somos la presencia estable, donde todavía hoy, donde no llega el gobierno, seguimos llegando nosotros. En este vicariato también se da otra idiosincrasia muy particular. Creo que en el Ecuador y creo que en el mundo, no quiero ser ponerme medallas, ¿no? Pero ¿dónde hay en el mundo que el 70% de la educación sea de la misión? Es una cosa, es un titular importante, pero también es una exigencia y un compromiso. No solamente estamos en la ciudad, sino que estamos en las escuelitas rurales más alejadas. Y nuestra presencia allí es fundamental, porque usted sabe que en esas modernidades de hoy de las escuelas milenio, pues hay mucha gente que se quedaría excluida, porque las carreteras están muy distantes, hay mucha distancia, muy mal camino. Nosotros seguimos estando en las zonas, por ejemplo, toda la ribera del río Napo, todavía nuestras escuelas son la seguridad de que la gente más pobre y más alejada sigue teniendo la educación cerca de su casa. Porque seguramente si tuvieran que movilizarse, pues no lo harían, no estarían escolarizados. Y en la ciudad pues también tenemos la confianza de la gran parte de la población. La misión
es un sello de confianza, de estabilidad y de buena educación que se recibe en nuestros planteles educativos. El 70% es cosa seria, no es una broma. Padre, hay que resaltar y seguir rezando por la labor que se hace de parte de la Iglesia en cada rincón del mundo. Y antes de hablar de la labor de la radio en sí, en la obra misionera, quisiéramos recalcar la entrega de las personas, como el padre Humberto Dorigati. Tuvimos la oportunidad de conocerlo al visitar Tena hace mucho tiempo. Queremos resaltar la labor de las personas que, aprovechando estos medios de comunicación, también son los que ponen su aporte para la evangelización. Porque más allá de conocer radio, de conocer los idiomas, de conocer las costumbres propias del lugar, es un gran reto darse a conocer a través de la radio, no solo para evangelizar, sino también para el servicio social que necesitan nuestras comunidades hoy, Padre. Ciertamente, la función principal es la evangelización, pero no es solamente esa la función que tenemos. Porque, por ejemplo, nosotros hemos hecho mucho con el mantener la cultura y las tradiciones. Hemos evangelizado esta iglesia con rostro amazónico, con rostro quichua, en su propia lengua, con sus propias costumbres, que tiene mucho que ver con nuestra raíz, o sea, con nuestro ser cristiano, los valores. La cosmovisión se ha adaptado a esa situación, con lo cual es algo válido, es algo positivo y es algo necesario y bueno. Nosotros seguimos en esa tarea, pero hoy, por ejemplo, también defendemos el ecologismo, también defendemos el papel de la mujer. Estamos en muchos sitios sociales, por ejemplo, hemos llegado a la cárcel de Archidona, se están llevando alimentos, ahora que el gobierno no les alcanza para administrar la alimentación necesaria. El año pasado construimos una capilla ecuménica, tenemos una unidad educativa dentro de la cárcel, con lo cual la iglesia sigue estando presente en muchos sitios. Después todavía hoy pues hay muchos centros sociales, por ejemplo aquí en la catedral tengo un comedor de ancianos que cada domingo pues atiende a más de 60 ancianos que se sienten acompañados y que tienen esa posibilidad de recibir terapia y también el domingo compartir una buena comida para que no se sientan solos. Con lo cual la acción social de la iglesia sigue estando vigente a través de la radio, a través de las parroquias y a través de la iglesia napense. Muchas gracias. Estamos conversando con el padre Isai Córdoba. Él es vicario de Tena y estamos hablando sobre la misión josefina en el lugar, la presencia de la radio y también con la alegría de próximamente compartir la celebración de los 25 años de Radio María en esta ciudad. Pero padre, Radio La Voz del Napo tiene 54 años y es una gran trayectoria y es bonito, padre, me encanta que esto se dé no solo en Tena, sino en muchos lugares, que las radios católicas nos ayudamos y compartimos también la actividad en donde podemos estar. Sí, nosotros fuimos pioneros y queremos seguir estando ahí. Es un esfuerzo y un sacrificio porque usted sabe que hoy en día conseguir los permisos, que los equipos no fallen, que un rayo, que un trueno, que Arcotel, que los empleados, gracias a Dios cumplo con todo, pero eso cuesta muchos esfuerzos, incluso económicamente. Nosotros somos pues pobrecitos, humildes y sencillos. A pesar de eso, es algo que no vamos a renunciar y que vamos a seguir esforzándonos, sea como sea. Pero claro, ustedes, por ejemplo, Radio María es una organización pues nacional y mundial, en todo el mundo se escucha. Y nosotros, pues claro, pues nosotros no tenemos el personal suficiente para mantener 24 horas la radio sonando, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una programación propia, una historia, pues por ejemplo, los dos programas estrella, que son a las 5 de la mañana el Guayusa Opina y a la tarde el Runa Shimi Rimana. Son los dos programas tradicionales que desde el principio nunca se ha fallado, nunca se han dejado. Aparte de eso, hay otra programación. Esa, en concreto, es en lengua quichua, en la cual se comparten noticias, se pone música en su propia lengua y también se hacen las oraciones del cristiano y muchas otras comunicaciones formativas también. Aparte de eso, cada día tenemos nuestro noticiero propio, nuestra línea editorial, nuestros programas cotidianos. En las tardes, pues siempre hay de historia, de psicología, programación de ecología, a favor de la mujer.
hay programas familiares, o sea, y educativos también. O sea, hay un poquito, un abanico bastante amplio. Pero ciertamente, pues nosotros hacemos lo que podemos, un poquito más, ¿sí? Y nuestra radio, pues, sigue sonando. Después, aparte, la celebración diaria de la Eucaristía, la dominical también desde aquí, retransmitida desde aquí, sigue siendo un desafío y sigue siendo un compromiso. Lo más importante y lo que nos conmueve es llegar sobre todo a la gente más pobre. Aquí, por ejemplo, en la ciudad de Tena, pues sí hay gente que nos escucha, pero aquí hay más competencia de otras radios que son comerciales, que son más... Nosotros no tenemos una función de querer competir con nadie ni querer ser lo más. Queremos mandar nuestro mensaje, queremos ser esa opción espiritual, formativa y educativa. Y nosotros llegamos donde no llegan los demás, a la gente más pobre, a las comunidades más alejadas. Entonces, por ejemplo, cuando por lo que sea llaman desde la ribera que no se escucha la radio, pues volamos para esforzarnos que se arreglen esos equipos para llegar, para tener los permisos, para que esa gente que está sola se sienta acompañada a través de la radio. Y Radio María pues nos ayuda bastante porque, por ejemplo, en las noches o durante la jornada, pues muchas veces podemos conectar y también pues seguimos con una continuidad. No dejamos a la gente sola. Y es importante eso, padre, porque hemos pasado en ruta también por esos sitios. Se tiene la programación compartida los días sábados, los domingos por la tarde, y se complementa con actividades también que Dios permita seguir motivando a hacerlo en diferente horario. Pero quisiéramos conversar un poquito más sobre las personas que están al otro lado del receptor, padre, principalmente, como nos mencionaba, en la ribera de los ríos, en el interior de la selva, en lugares donde muchas veces no hay ni electricidad, pero está la señal de la radio que evangeliza y que justamente, como nos indicaba, lleva ese mensaje de esperanza y se sienten acompañados, más aún con una presencia de una radio católica. Esa es nuestra vocación, acompañar en la fe a toda esa gente. Piensen que son un perfil, pues, gente mayor, que también nos preocupa también conectar con la gente joven, que es un reto para el futuro. Pero a día de hoy tenemos que seguir evolucionando para llegar a dar ese compromiso, ¿no? Sobre todo con la gente más pobre, porque como le digo, es gente quichua. A pesar de eso, la gente mayor no entiende todo el mundo el español. Pero, por ejemplo, el rosario, la misa, sí les gusta. Y cuando por lo que sea falla o se ha cambiado la programación, enseguida te llaman por teléfono, ¿eh? O sea, tengo una audiencia exigente y está bien, eso a nosotros también nos compromete, ¿no? Con lo cual estamos llegando, y también la cuestión informativa, ¿sí? Que sepan qué cosas pasan, porque ellos no tienen electricidad, no tienen televisión, muchas veces no saben qué pasa en el mundo. Nosotros los acompañamos, ¿sí? Nuestra radio, como le digo, así como Radio María, nosotros no tenemos nada que ver con la política, ni con las campañas, ni con los candidatos, ni con intereses personales. Nuestra función es acompañar en la fe. Y la gente lo agradece, lo necesita y lo quiere. Ahora, padre, hablemos un poco de la jornada que tendremos el próximo domingo 23 de junio. Radio María, a propósito de los 25 años de evangelización, tiene la gracia de celebrar un año jubilar en diversas diócesis y con los obispos del país. Y Dios mediante, estaremos compartiendo esta Eucaristía el próximo domingo 23 en la Catedral de El Tena. Muchas gracias también por la ayuda que nos brindan, tanto de parte de la radio, de parte de la Misión Josefina, para hacer que este evento sea una oportunidad de acercarnos más a Dios y de conocer más como iglesia la labor que se realiza, y también de manejar ese compromiso de seguir sirviendo al Señor. Muchas gracias, padre, y me parece que usted estará también celebrando con nosotros esta Eucaristía. Monseñor Jesús Esteban, que es el administrador apostólico del vicariato, en esta época está en las parroquias visitando con las confirmaciones. Yo solamente soy el administrador ecónomo del vicariato y párroco de la catedral. En este caso, pues tendrán que conformarse con mi pobre persona, sí, haré lo que podré, pero sí es una oportunidad para dar gracias a Dios por sus 25 años y por su presencia, ¿no? Y también dar gracias a Dios, pero también un compromiso de parte de ustedes que yo sé que también cuesta. Aquí el factor humano es lo más importante, el factor divino por delante, sobre todo, no nos equivoquemos. Pero todas las radios están formadas por personas
y llegamos a personas. Entonces tenemos que poner todo eso en manos de Dios para que podamos seguir fructificando y multiplicando. Tenemos la masa, hay que seguir echando la levadura. Y algo importante, padre, que conversamos previo a esta entrevista es el seguir motivando a los diferentes actores de la iglesia, ¿no? Grupos apostólicos, a las personas que lleguen de comunidades lejanas, a nuestros oyentes que nos visiten. Tenemos una bonita oportunidad para encontrarnos en esta jornada y de animarnos mutuamente a seguir esta labor misionera. Así que primero agradecer a la Misión Josefina en todo lo que está haciendo y en lo que podemos ayudar también, como siempre, a las órdenes. Y segundo, padre, a seguir motivando a que Dios nos permita seguir con esta labor misionera en donde Dios nos llame. Que sea Él el que permita muchos años más de vida de la Misión Josefina y que sea también en este trabajo en conjunto que vean las personas que la iglesia es una sola y la iglesia está viva y también con mucho más razón ahí en la Amazonía con esta oportunidad de compartir este momento con los 25 años de Radio María y con nuestros hermanos de Radio La Voz del Napo, padre. Hay muchas veces que el trabajo y el agotamiento se hacen presentes y latentes, ¿no? Pero cuando ves que una persona mayor que llega de una comunidad a hacer alguna gestión aquí al Tena te dice, tú eres el padre de la radio, o una persona, una chica joven dice, ay, usted es el del evangelio de cada día. Todo eso te estimula a seguir trabajando, porque son ellos nuestro motivo y nuestra razón de ser. A mí, por ejemplo, muchas veces con Gabriel, que es el director, o los locutores, tenemos una locutora quichua, Ñaña Gloria, que lleva ya años colaborando, o el padre Braulio, que es un sacerdote vicario de la Catedral Quichua, que también tiene sus programas propios. Pues para nosotros es muy importante que todos estos equipos sigan animando, acompañando, estimulándose, y también es una exigencia. Usted sabe que en la radio hay mucha gente que quiere ser estrellita. A mí no me interesan los rayos fugaces, a mí me interesa la seguridad, la estabilidad y el acompañamiento siempre. Entonces, como Iglesia Católica queremos seguir siendo un foro, un foco de irradiación cristiana. Queremos seguir iluminando a todos aquellos que necesitan esa luz, esa esperanza, esa compañía, ese calor humano, que este mundo en el que estamos hoy, que es tan gris a veces, tan materialista o tan personalista, se está olvidando de las personas más pobres y más necesitadas. Radio María lo hace, nosotros nos alimentamos unos de otros como buenos hermanos que somos y queremos seguir comunicando. Muchas gracias, padre, por estos minutos. Y quisiera solamente recalcar la importancia del decreto del año jubilar del Papa Francisco, en el que también se puede ganar indulgencia plenaria a través de esta transmisión que tengamos y con las personas que nos acompañen, ya sea que por su enfermedad, por su edad, o también, como resaltaba el padre, nos puedan estar escuchando en comunidades alejadas, puedan escuchar esta Eucaristía, participar de los requisitos que necesita la indulgencia plenaria y ganar esta gracia para nuestras intenciones de oración. Así que muchas gracias por estos minutos que nos ha compartido Padre Isai, y también pidamos al Señor con sus palabras finales de que participemos de esta celebración, de que busquemos acercarnos a la iglesia, de que hagamos nuestro trabajo con los grupos apostólicos que se encuentran en cada lugar y que también como medios de comunicación nos sintamos animados de seguir en nuestra labor, en especial en acompañamiento de las personas más vulnerables, a las que también llegará esta indulgencia a propósito de esta celebración que compartiremos, Padre. Le agradecemos sus últimas palabras y por favor terminamos con su bendición. Necesitamos de la gracia divina y cuantas más bendiciones mejor. Con Radio María, en su 25 aniversario, tenemos esa oportunidad, esa dicha, esa gracia especial que nos concede el Papa de recibir esa bendición especial. Uno cuando reza, profesa el credo, se confiesa y comulga a la medida que es lo posible en los días anteriores o posteriores, recibe esa gracia aplicable a los vivos o a los difuntos. Celebremos juntos y recibamos esa bendición de Dios. Que Radio María por muchos años pueda seguir acompañándonos, así como lo hacemos nosotros desde la radio La Voz del Napo. Amigos, hermanos, discípulos y misioneros, valientes y siempre para adelante. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.